Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos, bienvenidos a otro espacio más de espiritualidad en el canal, en esta oportunidad transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y como siempre los voy a estar acompañando en un ratito acá en nuestro directo del día de hoy, en donde vamos a estar con Sudeva Yogananda conversando sobre una experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo ha sido su experiencia? Antes de contarles sobre él, quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo ahora que el chat en directo está disponible para que puedan dejarnos sus comentarios, experiencias, preguntas, porque lo vamos a estar conversando todo en este espacio. Y hoy Sudeva Yogananda nos va a revelar el impactante testimonio de la vida más allá de la muerte y las revelaciones transformadoras que ha experimentado tras su regreso. Así que yo voy a darle dando saludos a las personas que nos están dejando sus mensajitos. Arelis, hasta México, un abrazo muy grande, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Hola, hola. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Fairuz? Qué gusto Muy verte. bien, encantadísima de estar otra vez contigo, con mucha alegría además por este ratito que vamos a estar compartiendo y por el temazo además que has elegido tú también para compartir con todos nosotros. Claro que sí, Fairuz. Muchas gracias por la invitación y un saludo grande a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Bueno, yo primero quiero que nos cuentes, sí, esa experiencia cercana a la muerte que has tenido, ¿cómo fue y cómo fue el apenas volver lo que experimentaste, cuando sentiste, cuando supiste que habías vivido una experiencia cercana? Pues mira, voy a hacer lo más próximo a un resumen de todo, porque por supuesto es algo bastante largo, pero en el año 2015, en junio del 2015, yo tuve, ahora sí que 11 cercanos a la muerte. Tuve 11 infartos, de los cuales el último fue el más largo, que casi siempre duraban como 2 minutos, pero el último duró aproximadamente 4 minutos y medio, que era donde ya le decían los médicos a mi mamá que iban a ser la última vez que iban a traerme de regreso, ¿no? Con los electroshocks, ya sabes, que te dan para traerte y que iban a hacer el último intento, y pues en ese último intento fue cuando yo volví. Pero pues obviamente en el transcurso de ese tiempo pues pude ver muchas cosas como comunidades espirituales, me vi fuera del cuerpo, pude ver el hospital, cómo entraba luz de todas partes, como de toda la gente que estaba intencionando enviarme luz o sanación, gente que conocía, gente que no conocía. Pude ver también a mi abuelo paterno, que fue pues una experiencia maravillosa en el sentido de que me dijo que no era mi tiempo. Obviamente eso me brindó una paz tremenda y absoluta, porque dentro de todo, o sea, esa fue la primera experiencia con la muerte, el primer infarto, y después de todas las demás, fue como hasta cierto punto una paz que me brindó, que sabía que no era mi tiempo, pero pues obviamente estando aquí en el mundo terrenal, pues te puede llegar a dar como ese miedo, ¿no? De ¿será que no es mi tiempo o será que sí? Porque pues el diagnóstico médico era pues más que nada pues catastrófico, ¿no? O sea, desahuciado, porque pues un chico de 29 años, ¿cómo va a tolerar tantos infartos? Y era uno tras otro, o sea, en el transcurso de 3 días tuve 11 infartos. Entonces, de alguna, de algunos, por supuesto, o sea, recuerdo la experiencia de lo que fue, o sea, salir de mi cuerpo o estar en esferas superiores, en planos diferentes, con seres de otros mundos, incluso que no eran humanos, con almas, con maestros, que pude hablar con ellos, que me compartían como esta parte de, como consejos acerca de lo que iba a hacer después de esta experiencia. Y pues por supuesto me llevó bastante meses después integrarlo, y sobre todo cuando salí pues que estaba muy débil, o sea, mi cuerpo pesaba yo en ese momento 52 kilos, 52, 53 kilos, ¿no? Y cosa que ahorita por ejemplo peso 78 kilos, o sea, estoy ahorita en mi peso, pero en ese momento yo era un esqueleto, se me veían los huesos, se me veía todo, o sea, nada, mi ropa no me quedaba porque toda me quedaba floja, o sea,
fue muy duro, por supuesto, para el cuerpo, para la familia, para todo eso, pero lo que vino después pues fue como mucho más sorprendente, sobre todo por el aprendizaje que me dejó y también esa paz que te brinda saber que hay algo más, ¿no? Que, que dentro de todo existe esta expansión total de tu ser o de tu conciencia con planos que son diferentes de esta tierra, la paz que te genera saber que el cielo ni el infierno existen, porque eso es una mentira completa, total y absoluta, no existen. O sea, yo estuve ahí y como que te da o te brinda la posibilidad de tener unas experiencias basadas mucho, con mucho mayor libertad acerca de la experiencia humana, permitirte lanzarte al vacío, hacer las cosas sin miedo y en ello, por supuesto, experimentar lo que no te hubieras igual y permitido antes de todo. Siempre con amor, por supuesto, respeto, pero permitiéndote ser humano, ¿no? Porque muchas veces los seres humanos, más que miedo a morir, es miedo a vivir y no tomamos riesgos por justamente y qué me va a pasar, o si esta experiencia me brinda dolor, o si me pasa algo, y muchas veces eso nos hace que nos atoremos en esta súper vuelta cíclica o en este cíclico tóxico de estar en esa zona de confort y no nos permitimos ver qué hay más allá, ¿no? Experimentar. O sea, todos vamos a morir, ¿no? O sea, eso es algo inevitable, inevitable. Y estamos tan acostumbrados a llorarle a la muerte y a sufrirle a la muerte y ver a la muerte como un pesar. Y muy pocos de nosotros verdaderamente estamos abiertos y dispuestos a celebrar lo que es la muerte. No es como, ahí vamos a celebrar que se murió alguien. Pues por lo general es dolor, sufrimiento. Y cuando se abre esta ventana, cuando termina la experiencia humana, empieza otra cosa dentro de la vida o dentro del alma de ese ser que deja su cuerpo nada más y empieza una nueva experiencia en otro ciclo y no es un hasta luego porque obviamente es un hasta pronto porque pues este cuerpo humano no es eterno, o sea, todos nos vamos a morir. Entonces es simplemente esa paz que te genera y algo bien curioso que también pude aprender a lo largo de este tiempo es que he experimentado muchísimas cosas, o sea, desde medicinas ancestrales, como la ayahuasca, el bufo alvarius, los honguitos, la cana, etcétera, etcétera, que es una manera hasta cierto punto de expansión o expansionarte a la conciencia y a este mundo espiritual que pues muchas veces desde esta dimensión no logramos captar o ver, puesto que ahorita estamos como poseyendo este cuerpo o dentro de este cuerpo para poder experimentar lo que es este mundo material, pero nosotros no somos de aquí, o sea, somos seres que somos eternos, que no tenemos principio y que no tenemos un final. Entonces, si no hay un principio y un final, quiere decir que no ha sido creado tampoco. Entonces, la creación es algo que se va continuamente creando, o sea, no ha terminado la creación, porque somos creadores, somos creativos por naturaleza y la creatividad es la misma existencia que su naturaleza. Entonces, no ha sido creada, no ha sido destruida, simplemente existe. Y el gran misterio de la vida, que es lo que queremos, como quien dice, resolver, pues de dónde viene todo esto, o qué es esto, quién nos creó, quién creó al mundo, quién creó los planetas, quién creó las estrellas, antes de las estrellas que había, de dónde viene esa luz, qué es qué sostiene todo esto, o sea, el vacío, el espacio, cuando tú ves los planetas, que hay espacio de aquí a, no sé, de aquí a Marte, de aquí a la Luna, o sea, todo está lleno de espacio vacío. ¿Qué es ese espacio vacío? Si tú agarras en un microscopio y agarras tu piel o cualquier pedazo de tu cuerpo y en un supermicroscopio vas a ver que hay más espacio vacío y luego la partícula pequeña la ves y luego le haces más zoom y ahí hay más espacio vacío y no termina, ¿no? Entonces, ¿qué es esa parte que nos sostiene? Esa nada o ese espacio o esa no existencia que dentro de todo estamos flotando en algo que no existe, pero a la vez esa luz se proyecta a sí misma y nos hace creer o pensar o sentir que estamos en una ilusión que es real, ¿no? Y pues por supuesto, integrarlo todo esto, pues lo que te estoy compartiendo, pues fueron muchos años de experiencia, muchos años de romperme, de recordar, por supuesto, esta experiencia, porque en la última vez cuando yo ya no quería regresar, cuando morí, que fue la experiencia más larga, yo sentía un vacío absoluto, o sea, yo ya no veía
ni un plano superior, ni un espíritu, no había entidades, no había almas, no había absolutamente nada, había simplemente conciencia. Y era una conciencia que estaba en silencio, que no hablaba, que no tenía voz, que simplemente era. Y ese silencio estaba lleno de paz, estaba lleno de entendimiento, y desde esa nada era un todo, como al mismo tiempo. Era como esta dualidad que dejaba de ser dual y se volvía una sola expandida, pero a la vez que no existía. Entonces, te lo puedo explicar ahorita con palabras, y lamentablemente en el momento que lo quiero expresar o lo quiero comunicar, lo estoy acribillando, lo estoy matando porque pues no existen palabras en sí como para describir lo que es y lo que se siente estar en ese espacio vacío o en ese silencio. Y ya después de muchos, muchos años de estar con ese trabajo interno y demás, llegué por supuesto a ir a la India, que de hecho me tocó en algún momento hacer alguna entrevista cuando yo estaba en la India contigo. Y yo ya llevaba mucho tiempo realizando por supuesto diferentes técnicas de meditación, entre ellos también el Vipassana, que se me hace maravilloso, o técnicas como lo es el yoga en la India, eh, diferentes, Hatha Yoga, Ashtanga, Kundalini Yoga, que me encanta, etcétera, etcétera. Y sí, son ejercicios que nos estimulan y nos fomentan esta expansión de conciencia que es momentánea, o que generamos este movimiento artificial dentro de nuestro cuerpo para llegar a un pequeño momento en donde ese momento hay claridad, hay expansión y hay una totalidad que te hace sentir como en esa fluidez del universo, ¿no? Que ahí estás. Y lo más sorprendente es cuando yo viví la experiencia, cuando estaba en Osho, en India, en Pune, viví dos experiencias, bueno, bastantes, pero dos técnicas de meditación que él generó, que es la rosa mística y no mind, que es no mente. Y ha sido de las experiencias más impactantes de mi vida, puesto que, por ejemplo, en la de la rosa mística fue mucho el de reír durante una semana, 3 horas seguidas, o sea, y no parar, o sea, no puedes dejar de reír. Entonces te ríes, te ríes, te ríes y luego te desesperas porque no paras de reírte, etcétera, etcétera. Luego una semana sin parar de llorar o de sentir tristeza durante 3 horas diarias. Y la última semana fue la semana del silencio. Son 3 horas sentado en silencio, solamente en meditación. Después de, obviamente, los procesos previos, que vas quitando, como quien dice, las cáscaras de la cebolla y vas como que rascándole. Y una de las principales cáscaras donde detrás de eso se encuentra mucha la tristeza es justamente la alegría, porque muchas veces ponemos máscaras. ¿Cuántas veces no te has sentido mal? ¿Cuántas veces de los que están aquí no se han sentido mal alguna vez? Y pones la máscara de, ay, no, todo está bien, jaja. Ay, qué gusto verte, y por adentro estás tristísima o estás pasando por un proceso. Entonces muchas veces eso te impide llegar a la siguiente capa. Y cuando nosotros tenemos tantas emociones, sentimientos reprimidos o contenidos dentro de nosotros, obviamente esa parte de nosotros se queda capturada, y al estar capturada nos sentimos frenados en esa fluidez natural. Entonces, los que nos muestran mucho la naturaleza humana nata, pura, son los niños, porque no tienen tanta mugre en la cabeza, no tienen tanto el condicionamiento de los humanos que van repitiendo desde hace miles de años, o sea, desde religiones, políticas y cosas que obviamente eso va educando de generación en de generación a las siguientes generaciones, y luego los seres humanos piensan que la vida es así y reprimen esa parte maravillosa del ser humano, que es me enojo. Cuando era niño, cuando éramos niños nos enojábamos, y ¿qué hacíamos? Ver, Berrinche. gritábamos, llorábamos, nos volvíamos locos, y después de eso, ¿qué pasaba, Fairuz? Estabas tranquilo. Hermano. Porque Como es si la no manera, fuera nada, además. sí, y es la manera que nosotros como humanos liberamos. Pero luego, ¿qué tal? Está mal llorar, está mal expresarte, no hagas berrinche, hay mucha gente, cállate, no llores, ta, 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 ta. ¿Qué hace? Toda esa parte que te permite estar presente. Cuando tú sueltas toda esa mugre que te hace sentirte enojado, estás presente otra vez. Después de eso ya estás otra vez en ti, cuando sacas. Pero nos reprimen a través de los condicionamientos para que justamente todo eso se quede adentro y la mente se vuelve loca con todo eso. Y angustia, no sé cuánto, ya. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo enferma
y te lleva a estos extremos donde pues te está diciendo algo tu cuerpo de que, oye, obsérvame, ¿qué está pasando? Entonces, obviamente el cuerpo es la parte más sabia de ti, o sea, de es el cuerpo, porque no está condicionado, porque no tiene un condicionamiento que le dice cómo actuar, ni está siguiendo un lineamiento de cómo tengo que ser un cuerpo humano. Pues no. Y yo creo, aparte que no nos permitimos ni siquiera llegar a hacer esa reflexión de cómo me siento o esto que siento es mío o de dónde viene. No llegamos ni siquiera a permitirnos pensar en eso. Mm, no, no. Y sea como sea, por ejemplo, si tomaste algo que no era tuyo, lo que tú quieras, pero tú lo estás sintiendo la emoción, no nos permitimos tampoco sentirla o expresarla. Muchos sí, y más porque muchos ya nos estamos abriendo y más que nos estamos ahora sí que dedicando más al trabajo interno, por ejemplo, muchos de los que están aquí, pero aún así hay muchas cosas que no expresamos. Y todo eso se queda, o sea, no se va a ninguna parte, se va a quedar dentro de tu cuerpo y va a querer gritarte en algún momento y te va a decir, oye, volteame a ver. Entonces, pues, obviamente pasan este proceso de meditación en India. Y cuando estaba en la fase del silencio, sentí exactamente lo mismo que cuando me morí. No había nada, estaba ahí, existía, era un silencio total, la mente estaba en silencio. Después de que la mente estuvo dándole, riéndose y luego llorando y no sé cuánto, todo el rollo. Y ahí había un silencio. ¿Por qué? Porque sacamos la basura interna. Entonces, aquellas personas, y yo siento que muchos de los que están aquí, que nos escuchan, se dan cuenta que muchas veces creemos estar meditando, pero lo que estamos haciendo muchas veces son ejercicios de relajación. Y está bien, se relaja la mente, se relaja el cuerpo, pero es un ejercicio de relajación. Lo que es verdaderamente la meditación es estar en ese profundo silencio donde tú te vuelves el observador o esta conciencia donde ya no se identifica con la mente ni con el cuerpo, simplemente se habita, ¿no? Entonces no está haciendo algo, no está haciendo algo, sino está siendo, nada más. Entonces, en ese momento viene como esta parte donde estaba la mente, y la mente estaba con su programación, hablando, no sé cuánto. Pero cuando tú lo observas, llega un momento en el que no que la ignores, sino que la dejas ser. Y cuando la dejas ser simplemente, entra un momento en el que se apaga. Entonces es como un momento entre el ensueño o estar como soñando, despierto, pero tú estás en medio de los dos. Entre el sueño y la realidad, en medio, viendo los dos. Entonces, ese silencio lo volví a experimentar en meditación. Y ahí fue como un inmediato suceso donde no soy nada, donde no somos nada, donde estás en ese espacio vacío y desde ese espacio vacío experimentas y eres. Entonces, fue algo fantástico. No lo pude comprender en sí cuando me morí, porque no había nada. O sea, no me refiero o sea, porque había esa nada, pero no sabía en sí que era esa nada. Y sin darme cuenta, con el paso de los años, te estoy hablando 8 años después de esa experiencia, me di cuenta que todos vamos a ese espacio vacío cuando morimos. Y ustedes no tienen idea la paz que se siente ese lugar. Entonces, cuando nosotros meditamos, Fairuz, en realidad no es relajar a la mente, es entrar en ese espacio vacío. Y la vida es la meditación, no estar pensando cómo actuar o cómo debo de actuar, porque si estás pensando o estás pensando en esta parte, es que tengo que ser así o tengo que decir esto para, etcétera, etcétera, tú no estás siendo tú porque estás haciendo este condicionamiento que va siguiendo y te identifica. Pero cuando tú solamente eres tú y te permites sentir el momento y vivirlo plenamente, no importa dónde estés, en qué lugar o qué esté ocurriendo en tu vida, tú estás observando desde ese silencio y te das cuenta que todo lo que es y que todo lo que observas no es más que una proyección de ti mismo. Entonces, gran parte del aprendizaje de todos estos años ha sido el desmantelar o derrumbar todas estas capas basadas en condicionamientos que me hacían crear un personaje. O sea, el personaje es una máscara, por así llamarlo, y permitirte transitar o transformar esa personalidad, liberarte de ese condicionamiento y simplemente ser
y habitarte. Ya no eres alguien, eres nada y en esa nada eres un todo. Entonces, tu inteligencia natural empieza a surgir, tu inteligencia la inteligencia que todos tenemos empieza obviamente a observar qué es lo que hay dentro y qué es lo que te hace accionarte como lo haces y de la manera que lo haces y por qué, si ahorita estás siendo un ser humano, ¿por qué no te permites ser humano? Y tú, pero ¿cómo es ser humano? Vean a los niños. No hay maestro de lo que es ser un humano que los niños. O sea, bien decía el maestro, el reino de los cielos está lleno de niños o es de los niños. ¿Por qué? Porque ellos no están condicionados a ser los adultos serios, los adultos que se tienen que comportar de esta manera, con esta estructura, con este cuadrado, ¿no? Entonces, rompes esa estructura a través de la meditación y te permites ser y habitarte. Y por supuesto que esa experiencia mortal que tuve me permitió ser más yo, porque no nada más murió mi cuerpo, o sea, una parte de mí, por supuesto que murió, porque yo ya veía la vida completamente distinta. O sea, nadie me podía hablar de la muerte porque yo ya la experimenté. Y muchos de los que están aquí, todos la van a experimentar, evidentemente. Y seguramente alguno habrá vivido algo similar o algún accidente o cosas por el estilo. Pero lo que es un paro cardíaco, es decir, que tu corazón está parado, o sea, muy pocas personas lo han vivido. Y todas tenemos esta parte en común. O sea, hay algo más y también hay muchos que no hay un recuerdo en sí de qué fue lo que pasó. Pero cuando entras en ese espacio vacío, te das cuenta que no somos esto. Que esta ilusión, o sea, más allá de las ilusiones que luego nos inventamos, de que si la era de Acuario, que si la era de la no sé cuánto, que si haces esto, que si... No importa qué es lo que está pasando, ni lo que se está viviendo, ni todo el condicionamiento de que vivimos a través de tradiciones y demás. Cuando tú te permites fluir y ser, todo lo demás en tu vida se acomoda porque confías. ¿Y en qué confías? En esta nada absoluta que te sostiene y que sabes que está contigo y que nunca se va a ir. Porque cuando tú conectas con el silencio interno, Fairuz, llega un punto en el que reconoces que lo único que verdaderamente te vas a llevar en el momento que dejes el cuerpo humano es el silencio. Y ese silencio es que te permitiste ser tú, que no pensaste, que simplemente te habitaste, que no actuaste desde una herida, que actuaste desde tu ser, desde lo que te hace feliz, lo que te brinda gozo, lo que te brinda alegría, lo que te permite ser humano, lo que te permite divertirte, lo que te permite también caerte, cometer errores y decir, ay, esta experiencia me dolió. Ok, ¿qué aprendiste de esta experiencia? Pues que si hago esto, la consecuencia es esto. Ok, ya aprendiste, ok. ¿Y qué pasa con eso? Te permites crecer. Y si no hay ese discernimiento de la experiencia, no hay crecimiento. Y el crecimiento solamente viene cuando te permites observar qué es lo que está pasando. Y muchos viven tan sumergidos en su condicionamiento que no se dan cuenta incluso de la experiencia y que se vuelve a repetir una y otra vez y están condicionados y están actuando desde sus heridas y desde lo que les enseñaron que era la vida. Pero en realidad, detrás de todo eso hay muchísimo más. Muchísimo más. Entonces, permitir abrirse, vivir nuevas experiencias, saber que puedes vivir tu vida, puedes experimentarla, que puedes dejar aquello que te lastima, que venimos aquí para ser felices y aceptar de una vez y por todas que todos nos vamos a morir. No sabemos cuándo va a pasar, pero cuando nos conectamos con esta libertad, entonces puede surgir el amor. Te quiero preguntar una cosa relacionada con esto que acabas de mencionar, ¿sí? Antes de estas experiencias, ¿tú sentías o tenías ese miedo a la muerte que yo también considero que es parte del colectivo y de esa memoria colectiva y también lo que hemos aprendido a través de la tele o de historias? ¿Experimentabas a lo mejor antes ese miedo y que ahora ya lo veas totalmente diferente? Claro, claro, porque, o sea, era más que nada un miedo a no entender o no saber qué era lo que iba a pasar, porque se me hacía bastante ilógico, desde niño se me hacía bastante ilógico que hubiera un cielo y un infierno, se me hacía
se me hacía hasta tonto, como decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo dentro de toda esta creación tan maravillosa, como si haces lo que yo digo, te voy a dar un premio, pero si no, te voy a castigar? O sea, se me hacía tonto, se me hacía como, es ilógico. Entonces, obviamente, desde chiquito me venía ese cuestionamiento, sin darme cuenta, por supuesto, que en el futuro iba a vivir la experiencia de morirme, pero por supuesto que tenía miedo, sobre todo a lo desconocido, porque no sabes. Y también, más que miedo a morir, es miedo por lo que dejas. O sea, tu familia, tus sueños, todo lo que es. Y entonces imagínate vivir en esa frecuencia donde renuncias, no de, ay, me voy a volver un monje y me voy a ir a la cueva a meditar. Eso ya lo hice en muchas vidas y no sirve de nada. Es horrible, no lo hagan. Bueno, que si lo quieren hacer, háganlo, pero pues no los va a llevar a ningún lado. Se los aseguro. La meditación más bella es justamente la celebración, el vivir, el jugar, la curiosidad, el abrirte al misterio de la vida, que por más que tú estás descubriendo o sacando a la luz un misterio, después de ese misterio viene otro misterio que nunca termina, porque la vida en sí es un misterio. Entonces sí me dio miedo, sí me dio pánico en el momento que estaba pasando, porque pues obviamente sentía que me iba a morir, y no quería dejar obviamente a mi familia. Lo bueno también dentro de todo es que estaba leyendo el libro tibetano de la vida y la muerte. Ese me ayudó bastante, que me ayudó como a soltar muchos apegos que tenía y a dejarme llevar y pues saber que somos trascendentales, que la energía dentro de todo pues se transforma en algo más. O sea, tu cuerpo pues sí, ok, se volverá en polvo, lo que tú quieras, pero luego ese polvo regresa a la tierra, que son minerales, y esos minerales regresan al árbol que absorbe esos minerales, que se convierte en una fruta, esa fruta te la comes, regresa al cuerpo humano, otra vez está viviendo, o sea, no termina, Y ¿sabes? que Es un finalmente todo infinito. es transformación, la energía, nosotros, y eso creo que también es parte de este universo del que hablabas hace un ratito y que tenemos que saber confiar. Ujú. Y que no eres este cuerpo, o sea, que eres un todo, o sea, eres todo lo que es y todo lo que existe. Tú no eres el cuerpo, tú eres la existencia, eres todo lo que es y todo lo que existe, todo el universo entero, todo eso eres tú. Entonces, pues sí, se deja el cuerpo, pero pues sigues existiendo porque eres la existencia, no puedes dejar de existir. Entonces, pues sí, eres una totalidad, no eres este cuerpo limitado. O sea, ahorita te sientes, muchos de nosotros nos sentimos igual atrapados o limitados dentro de este cuerpo, cuando en realidad nosotros no somos, pero para nada, este cuerpo. Entonces, cuando tú reconoces quién eres y entras en ese vacío, entra una paz tan infinita y absoluta que fue como un soltar y confiar en la confianza misma, confiar en ti mismo. Confiar en ti mismo es confiar en la vida y permitir dar ese tesoro que tú eres al ser tú mismo, que no tienes que convertirte ni en un monje, no te tienes que convertir ni en un gurú, ni te tienes que convertir ni en un chamán, ni en nada de esas cosas. Esos también son condicionamientos. El ser puro nato, el Buda, el ser crístico, lo encuentras solamente siendo tú y no es algo que aprendes, es algo que habitas, que eres. No es un personaje que vas a seguir de comportamiento ni cómo tienes que ser. Es cuando verdaderamente te habitas y vives tu vida al máximo y te permites hacer las cosas y realizar las cosas que te brindan dicha, desde esa alegría, desde esa magia de ser tú. Y ahí ya no estás pensando en que tengo que ser así, o esto es lo correcto o lo incorrecto. Es algo que no se piensa. En el momento que lo piensas, lo estás matando. Estás matando tu ser porque ya inmediatamente hay un condicionamiento que te hace actuar de esa manera. Entonces no eres tú, es esta. Y la mente es el instrumento del espíritu para manejar la creación. Y el cuerpo es donde habita el espíritu o el alma para poder experimentar lo que es vivir. Pero nosotros, no manches, esto no somos. Esto nada más es así como, hola, ¿cómo estás? Experiencia humana. Inhalo, exhalo, se acabó. ¿Sabes? Totalmente. Lico, perdón, Sudeva, quiero preguntarte lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo nos podemos permitir habitarnos? Porque lo dijiste hace un rato, lo vamos a encontrar solamente habitándonos. ¿Desde qué punto podemos genuinamente empezar a hacerlo? Yo entiendo que estamos viviendo lo terrenal totalmente, en los condicionamientos, pero también creo que estamos viviendo un periodo en el que tenemos mayor apertura Mucho. de la que existía hace muchos años y que ahora podemos no solamente creer que es posible, sino vivirlo. Mm. Hay que permitírselo, ¿sí? Y más allá de creerlo, dijiste una palabra bien importante. Creerlo
es algo que es mental. Si tú estás creyendo, ya estás matando la conciencia. No necesitas creerlo, es serlo, habitarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Ok, hay la mente. Ay, no, pero es que mi mente no se calla, es que no deja de hablar, es que bla, 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 bla. Es que qué voy a hacer y es que no tengo que pagar esto, es que mi mamá y si no sé cuánto, ay, no, pero es que mi hijo, no, pero es que no puedo dejar a mi mamá porque cómo va a ser, va a quedar sola. La cabeza loca, ¿no? Saca toda esa mugre. Ay, pero ¿cómo la voy a sacar si no para de hablar? Si tú no te permites darte esos espacios de entrar en esa catarsis, de volverte ricamente y deliciosamente, conscientemente loco, nunca va a salir. Entonces, ¿cómo me vuelvo loco? Puta, enciérrate en tu cuarto. Enciérrate, agarra la almohada, pégale, saca todo lo que traes, date 10, 15 minutos, sácalo. Y después de que hagas todo eso, date los mismos 10, 15 minutos que gritaste y hiciste tu show en silencio. Y de mí te acuerdas que me estás viendo, que solita, mira, entra como tu cuerpo se queda exhausto, tu mente queda cansadísima. Y en eso te permites estar en ese silencio y la mente solita. Igual y pasa como si fuera un pajarito, hola, pero estás tan cansado. Y sacaste toda la emoción que tenías reprimida, que eso te ayuda a estar presente. Entonces, cuando tú sientas una emoción, libérala. Y si en el momento, por tu condicionamiento, dices, ay, no, ¿cómo crees? Pero aquí, ¿qué va a pasar? Que no sé cuánto. Bueno, pues entonces espérate, vete a tu cuarto, haz tu show o enciérrate en el baño, vuélvete un ratito y luego ya regresas. Pero no reprimas, porque eso te hace actuar desde ese condicionamiento y te hace poner más máscaras tras máscaras tras máscaras. Cuando tú creas una mentira, cuando tú dices una mentira, esa mentira va a crear otra mentira. Y esas dos mentiras van a crear otras dos mentiras. Y esas cuatro mentiras van a crear otras cuatro mentiras. Entonces, y así te vas. Entonces empiezas a construir un mundo que es irreal, que es ilusorio solamente para no lastimar, para no proyectar, y ahí dejas de ser tú y te vuelves a enfrascar en algo que es falso. Entonces, sí, la verdad libera. Y sí, es probable que duela y que a alguien que no sé, pues sí, pero no te puedes seguir aprisionando tú. Y estar viviendo en una mentira es seguir construyendo más jaulas y jaulas y jaulas. Entonces, ¿qué hacemos? Darnos estos espacios. Si te resulta bien entrar en catarsis, que es lo más rico del mundo, entra en catarsis, saca lo que traes y eso va a ayudar mucho a entrar. Y por supuesto, hay cientos de técnicas de meditación, así como hay cientos de técnicas, tanto ceremonias, etcétera, etcétera, de ayahuasca, que si el bufo, que y si no te gusta, no me interesa convencerte que lo hagas, ¿sí? ¡Ay, es malo! Bueno, está bien, en tu condicionamiento así lo es. Si no has vivido la experiencia, no sabes lo que es. Entonces muchos hablan nada más porque le contó, porque no sé cuánto, y van copiando nada más repitiendo lo que les dice todo el mundo, sin permitirse vivir la experiencia. Entonces eso es lo que obviamente te frena. Entonces, permítete abrirte a tu desarrollo personal. Porque el mejor trabajo que puedes tener en toda la existencia y en toda tu vida es siempre y va a ser siempre contigo mismo. Porque tu vida es la proyección de ti mismo. Si no te gusta lo que ves, es porque tienes mucha basura dentro de tu cabeza. ¿Cómo le hacemos para liberarla? Hey, date estos espacios, saca lo que traes, permítete entrar en esa calma y observa a los grandes maestros de los seres humanos. Observa a los niños, a las niñas. Es más, juega, permítete convertirte en ese niño o en esa niña. Vete a jugar con ellos y va a salir ese niño que estaba reprimido desde hace mucho tiempo en su máscara, en su máscara de condicionamiento. Y permítete ser tú y jugar, porque si no te vas a perder de lo más hermoso que tienes, que es vivir. Sueva, me ha encantado estar otra vez contigo. Quiero dejarte un abrazo enorme. Quiero también abrazar enormemente a las personas que nos están acompañando ahora, que nos han estado dejando también sus mensajitos. Recordarles que este directo va a quedar en diferido acá en nuestro feed, también en el de Sudeva Yogananda, y que en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube para que lo repasen, lo compartan, que estoy muy segura que va a resonar con alguien. Quiero pedirte, por favor, que puedas tú también despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar este espacio precioso que hemos estado teniendo para todos. Claro que sí, Fabián. Pues muchísimas gracias, gracias a ti por la invitación, gracias a Mindalia, gracias a todos los maravillosos seres que nos estamos viendo y proyectando en este momento. No para todos es el mensaje, porque somos energía, pero estoy seguro que si estamos ahorita viéndonos o si me están escuchando es porque algo dentro de nosotros se sintonizó y está vibrando
en la misma frecuencia. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos, gracias por su amor y recuerden, el trabajo interno es lo más bello que pueden hacer. Las respuestas no están afuera, están acá adentro. Permítete entrar. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Igualmente, muchas gracias. Bendiciones a todos.